Saludos cordiales, esta es la actividad práctica experimental de la materia de métodos numéricos del grupo número 7. Como tema tenemos aplicación de las raíces de ecuaciones e integración numérica, diferenciación numérica y ecuaciones diferenciales ordinarias en la ingeniería. Mi nombre es Katia Ramos y yo les hablaré sobre el resumen y los objetivos. En esta investigación se analizará la aplicación de los diferentes temas como es las raíces de ecuación e integración numérica, que como conocemos nos permite tener la posibilidad de establecer máximos y mínimos valores propios de las matrices, solicitando sistemas de ecuaciones lineales y diferenciales. Además, tratamos sobre la diferenciación numérica en el control de señales con ruido, aplicándolo en la robótica, empleando métodos como el control por deslizantes de orden superior y dinámico. Por último, analizamos las ecuaciones diferenciales que son aplicadas en grandes campos científicos para representar situaciones o problemas físicos de ingeniería. Con la ayuda de los ejercicios obtuvimos una mejor comprensión de los temas planteados. Objetivos: interpretar los datos obtenidos de los diferentes temas para obtener una mejor comprensión y así aplicarlos en los problemas que puedan surgir. Y también analizar la aplicación de las ecuaciones e integración numérica, diferenciación numérica y ecuaciones diferenciales en el campo de la ingeniería. A continuación, mi compañero Harrison con el primer tema. Muchos saludos, mi nombre es Harrison Zamora, estudiante de la materia de métodos numéricos. En este caso le traemos el tema raíces de una ecuación e integración numérica. Para las raíces numéricas dice lo siguiente: su sustracción radica en que si tenemos la posibilidad de decir las raíces de una ecuación, que además tenemos la posibilidad de establecer como máximos y mínimos valores propios de las matrices, solucionar sistemas de ecuaciones lineales y diferenciales, etc. En el caso de la integración numérica, constituye un instrumento para acercar numéricamente al costo de integrales definidas de difícil cálculo o cuya solución no se puede conseguir por medio de medios analíticos. Para conseguir las raíces de una ecuación, pues debemos aprender el término de raíces de una ecuación, entender las diversas técnicas para utilizar y encontrar raíces de ecuaciones. Y pues pasaremos a un ejercicio práctico apoyados en la herramienta Excel para poderlo resolver. En el caso de la integración numérica, pues también nos apoyaremos en la herramienta Excel, donde aplicaremos el método Simpson Simpson 1/3 para poder resolver un ejercicio práctico que lo realizaremos a continuación. Como podemos ver, vamos a realizar la integración. Ya tenemos un cuadrito realizado en Excel. Vamos a utilizar el método Simpson y apoyado en esta fórmula que tenemos aquí. Para ello, primerito tenemos que conocer los intervalos en que se va a dividir nuestra área principal para poderlo resolver. Entonces, aquí tenemos nuestra ecuación, que es la que vamos a resolver. Entonces, para ello, pues, primerito vemos el límite inferior, que en este caso es 1, el límite superior, que en este caso es 5, y el número de intervalos en que se va a dividir. Al realizar nuestro intervalo superior y nuestro inferior dividido para 12, nos da este numerito que tenemos aquí. Aparece otro ingrediente que lo vamos a llamar h. Con h vamos a conseguir los números de x, los valores de x. En este caso es 1, y pasaremos a sumarle esta cantidad que nos salió aquí a cada una de las variables de x. Para ello vamos a realizar un contador para tener ordenado en orden cada uno de los valores que nos salieron. Eso es. Luego vamos a pasar a continuación, pues, a conocer los valores de y. Para conocer los valores de y teníamos que conseguir los valores de x. Entonces automáticamente nos dice lo siguiente: aquí nuestra función dice que es 5x elevado al cuadrado, tal como lo tenemos aquí. Lo vamos a graficar acá, menos x 3/3, tal como lo tenemos aquí. Y esto automáticamente nos va a dar un valor, que es el que tenemos aquí. Aquí procedemos simplemente a hacer la copia y ya tenemos todos los valores que nos ha dado x. A continuación vamos a conocer cuál es nuestro valor integral. Entonces vamos a aplicar en este espacio que está aquí, integral, tal como lo dice la fórmula que nos dice aquí. Dice h 3/3, tal como lo tenemos aquí,
que multiplica a y, a este valorcito de aquí, más 4, tal como lo tenemos aquí, y que va y multiplicado por la suma que va de 2 en 2 de los valores de y. Entonces en este caso van de 2 en 2, entonces tomamos el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. Y continuando con nuestra fórmula dice más 2, tal como lo dice aquí, y que tomamos también la multiplicación de la suma entre, que va de 2 en 2, entonces de y, que dice que es 1, que es 3, que es 5, que es 7, que es 9, que es 11 y que es 12. Y automáticamente tenemos nuestra integral. Aquí está el número de nuestra integral, que lo hemos resuelto sin ningún inconveniente. A continuación, vamos a encontrar las raíces. Para raíces también hemos realizado un cuadrito. Como ustedes ven, hemos acá un apartado X y un f de X. Acá tenemos esta ecuación, que es la que vamos a resolver. Para ello, pues vamos, aquí dice que es 5, entonces vamos a tomarle un 5 y vamos a irlo que vaya bajando de 5 en 5. Lo vamos a hacer hasta acá, hasta menos 5, pongámosle. Eso es. Y ya tenemos los valores de X. Ahora, para f de X, ingresamos nuestra fórmula. Aquí está nuestra ecuación. ¿Qué dice la fórmula? X al cuadrado, que ya la tenemos aquí, es el valor de X al cuadrado, más 5X, que multiplica a X más 6. Como lo podemos observar, ya tenemos el valor acá y tenemos nuestra gráfica enfrente. Vamos a hacerle un copy aquí hasta el número 5 y automáticamente ya nos señala con la gráfica por dónde van los valores. Vamos a determinar cuáles son nuestras raíces. Recuerden que se resuelve entre el valor que más se acerca a 0. Entonces aquí ya tenemos una que nos dice, la primera raíz que dice que es menos 2, 0, tal como lo marca nuestra gráfica. Y aquí tenemos la otra que es menos 3, 0. Y tenemos resueltas nuestras raíces. Muchas gracias. Eso es todo lo que quería compartirles el día de hoy. Estimados compañeros, estimado docente, mi nombre es Eddie Segarra y hoy me ha tocado presentar la parte del trabajo que tiene que ver con las ecuaciones diferenciales ordinarias aplicadas a la ingeniería. Como introducción podemos decir que las ecuaciones diferenciales son expresiones matemáticas que poseen una variable independiente y sus derivadas con respecto a una o más variables independientes. Las ecuaciones diferenciales ordinarias, en cambio, son aquellas que solo implican derivadas ordinarias con respecto a una sola variable independiente. En el orden, grado y linealidad podemos decir que el orden se define por la derivada más alta de dicha ecuación diferencial, el grado se determina por el exponente de la máxima derivada contenida en la ecuación y la linealidad tiene que ver con tres condiciones. El grado de la ecuación diferencial debe ser 1, la variable dependiente de la ecuación diferencial sin derivar debe ser 1 y todos los coeficientes de las derivadas y de la variable dependiente sin derivar deben ser constantes y en funciones solamente de la variable independiente, no importa los exponentes de los coeficientes. Bien, en la solución podemos hablar que la solución de una ecuación diferencial ordinaria son todas aquellas que satisfacen al conjunto de todas las soluciones de las ecuaciones diferenciales en un intervalo. Cuando se presenta la constante de integración c sin valor conocido y si no aparece se conoce su valor, se la llama la solución particular. En cambio, si la variable dependiente está despejada, la solución es explícita y si no, es una solución implícita. En su aplicación podemos hablar de gran variedad en el campo científico, ya que representa cualquier tipo de cambio que puede existir en un fenómeno. Es así que podemos encontrarlas en la solución o para solucionar problemas de física, de ingeniería, de aerodinámica, de mecánica de fluidos, de circuitos electrónicos, de intercambiadores de calor, economía, biología, entre otras. Asimismo, en física y economía nos ayudan a calcular, ¿no es cierto?, lo que puede ser la caída libre, los problemas de temperatura, de mezcla, la variación de población, de las epidemias, así como circuitos eléctricos, problemas financieros. Y la solución de nuestros problemas van a venir ligadas a la solución justamente de las ecuaciones diferenciales. Bien, vamos como segunda parte
a ver un pequeño ejercicio, un pequeño problema de aplicación de lo que son las ecuaciones diferenciales a la vida práctica. Aquí tenemos unas pinzas de metal que inician a una temperatura y justamente tenemos una variación de temperatura en un tiempo determinado y nos preguntan qué tiempo o a qué tiempo estarán a 80 grados y a 90 grados. Para esto modelamos nuestra ecuación empezando, ¿cierto?, derivando la temperatura con respecto al tiempo, que va a ser una constante multiplicada por la temperatura menos los 100 grados, que es el punto de ebullición. Asimismo, entonces vamos modelando nuestra ecuación, que nos va a quedar que la temperatura con respecto a un tiempo determinado va a ser 100 grados más la constante por epsilon elevado, perdón, por la constante de Euler por potenciado a K por T. Pues procedemos a calcular estas variables que no conocemos, ¿no es cierto? Es decir, C y K deben ser calculados. Para la denominación de C se requieren los siguientes datos que tenemos, que inicialmente son 23 grados centígrados, una temperatura inicial a la cual comienza nuestro problema. Por tanto, 23 es igual a 100 más la constante por Euler por K a la 0, que es nuestra temperatura inicial. Entonces, con esto ya podemos tener nuestro siguiente modelo matemático. Asimismo, una vez que hemos calculado C, pues vamos a calcular, ¿no es cierto?, K, teniendo en cuenta que en el primer segundo vamos a tener 26 grados, por lo que esto lo reemplazamos y podemos tener ya, ¿no es cierto?, nuestra constante K, que simplemente la podemos despejar y vamos a tener ya que K es logaritmo natural de 74 sobre 77. Es decir, con esto modelamos ya nuestra ecuación fundamental, nuestra ecuación principal, simplemente para despejar valores donde la temperatura en un tiempo determinado va a ser los 100 grados centígrados menos 77 por Euler elevado a la menos 0.0397, que es nuestra temperatura. Simplemente lo que hacemos es reemplazar los 80 grados y los 90 grados y con esto vamos a tener ya el tiempo. Por ejemplo, en los 90 grados vamos a tener un tiempo de 51.41 segundos para que llegue a esta temperatura. En un pequeño gráfico podemos ver justamente cómo la temperatura sube y luego se mantiene digamos que constante, ¿no es cierto?, en un cierto periodo, y a esa temperatura van a mantenerse las pinzas. Bien, mi compañero va a continuar con el siguiente ejercicio y la conclusión de esta parte. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Aldo Mauricio Naranjo Morán y mi tema es exponer el segundo ejercicio del tema tratado de ecuaciones diferenciales de cualquier rama de ingeniería. A continuación voy a compartir la diapositiva para la exposición. El tema que me toca exponer es el segundo ejercicio, que consta de lo siguiente. Estudiantes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Nacional de Chile de la carrera Ingeniería Hidráulica realizan la siguiente aplicación. En un tanque con 200 litros de agua, disuelva 100 gramos de sal y siga revolviendo el tanque. Al mismo tiempo, se introdujo en el tanque una solución con una concentración de 2 galones de litro a razón de 5 litros por minuto. La solución mezclada se bombeó desde el tanque al mismo caudal volumétrico. Encuentre una expresión matemática para determinar la cantidad de sal en el tanque en cualquier momento t. ¿Cuánta sal hay en el tanque en el tiempo? Procedemos a resolver dándonos la siguiente solución. Determinamos los datos iniciales. Luego de determinar los datos iniciales, procedemos a determinar el flujo másico de entrada y salida. Y el caudal másico de entrada está dado por la siguiente expresión. Una vez que hemos obtenido ese resultado, procedemos a calcular la salida del flujo másico, siguiendo la respectiva fórmula, que la multiplicamos por 2.5 y la obtenemos de la siguiente manera. Reajustaremos los términos, simplificando, obtenemos que la masa tiempo es igual a 400 más concentración de 1 sobre 40 tiempo. Esta integral general representa un modelo para una situación dada. Solo se necesita determinar la constante C, la cual la vamos a obtener de la condición K8. Aplicaremos la condición integral general y obtenemos la siguiente expresión. En conclusión, nos va a dar que la constante es igual a menos 300.
Y con el modelo determinado podremos llegar a la conclusión de que masa tiempo es igual a 400 más 300 del estado de 1 sobre 40 t. Vamos a representar la cantidad de sal en el tanque de cualquier momento tiempo. Obtenemos la gráfica en tiempo y la masa en gramos. El caudal que entra en el depósito repone la cantidad de sal inicialmente presentada y al cabo de mucho tiempo solo queda un caudal con una concentración de 2 gramos litro, que multiplicado por 200 litros en el depósito de volumen constante de líquido da como resultado 400 gramos de sal en el tanque. La solución en este momento tendrá esta expresión gráfica. En conclusión, vamos a determinar que el planteamiento y la resolución adecuada de las ecuaciones diferenciales ordinarias son un gran aporte a la ingeniería y muchas otras ciencias, ya que como notamos antes, cualquier fenómeno que sufra cambios y derive de su condición a una nueva puede ser calculado con esta herramienta, dándonos no solo una solución concreta, sino también una perspectiva de comportamiento de tal o cual fenómeno. Muchas gracias, compañeros. Esta es mi parte asignada. Los métodos numéricos son técnicas mediante las cuales es posible formular problemas matemáticos de tal forma que pueden resolverse usando operaciones aritméticas. Mi nombre es César Sánchez y nuestro tema a tratar es la diferenciación mediante control por modos deslizantes. Introducción. La diferenciación en tiempo real es muy conocida hoy en día, ya que es un problema ampliamente estudiado desde hace mucho tiempo. Muchos avances de técnicas en modo deslizante, como control por modo deslizante de orden superior o control por modo deslizante dinámico, han abierto muchas posibilidades para la diferenciación de este tipo de señales. Estas técnicas se generalizan y mejoran los resultados que se obtienen con el control por modo deslizante tradicional y se eliminan las restricciones que pueda presentar. Este método se presentó como el método de Savitzky-Golay. Existen muchas aportaciones que no son apropiadas para uso de señales muy ruidosas, como se ha puesto en evidencia mediante simulación. Mi nombre es Katia Ramos y les voy a hablar sobre el modelamiento matemático del tema diferenciación numérica. El método de modos deslizantes tradicional, como podemos observar en la imagen, puede ser representado sucintamente como la aplicación de señal de control conmutado a alta frecuencia, que consigue llevar el estado del sistema a una superficie sigma igual a 0, denominada superficie de deslizamiento, y una vez en ella mantenerlo ante posibles perturbaciones externas. La principal ventaja del control por modos deslizantes es que aporta robustez ante perturbaciones, tanto internas como externas, cuando éstas tienen cotas conocidas. Por ejemplo, en la implementación de este método en el control de robots y otros sistemas mecánicos, pueden causar vibraciones capaces de excitar la frecuencia fundamental del sistema, con desastrosos resultados o provocar el deterioro de las partes móviles o efecto de fatiga. Ejemplo de SMCS. Si el sistema controlar tiene la forma descrita por 1 y que deseamos reducir el orden del sistema de forma que el estado cumpla la ecuación sigma igual a 0 correspondiente a la de un sistema de primer orden, tenemos x1 igual a x2 y x2 igual a b por u. Para poder definir una superficie deslizante en la forma sigma igual a g x1 más x2 y una señal de control como u igual a menos sin por n por sigma. En la figura 1 podemos observar que luego de un corto transitorio se logra alcanzar un deslizamiento, es decir, que sigma igual a 0. Es interesante apreciar que el parámetro b en la ecuación del sistema 1 podría ser desconocido, y no obstante la condición del deslizamiento seguiría alcanzándonos dentro de un amplio rango de variación del parámetro. Además, se puede demostrar que la precisión de régimen permanente del deslizamiento es con la condición superior del valor absoluto de sigma, es del orden del paso de integración t. Control por modo deslizante de orden superior, que tiene las siglas HOSMC.
La idea de subyacente es controlar los términos de orden superior de la superficie deslizante, imponiendo no solo que se anule la función que la define, que como vimos era sigma igual a 0, sino también que sus r menos 1 sean las primeras derivadas de sigma, así sucesivamente. Este método persevera y generaliza las principales ventajas del control por modo deslizante tradicional. Ahora se presentan los ejemplos de leyes de control basadas en este método. Como podemos ver, hay dos métodos que encontramos aquí plasmados. Ahora, en la figura 2 se presenta una interesante aplicación. La idea es utilizar el método como observador para diferenciar una señal. Tenemos que destacar como ventaja más notable que se consigue un diferenciador que es exacto en ausencia de ruidos y robusto en presencia de ruidos. Entonces, ahora citamos aquí en el artículo el diferenciador de Levant en el siguiente modo. Dado una señal ft a diferenciar el sistema de ecuaciones, como podemos observar, que está Z0, Z1 y Z2. Proporcionan estimaciones de la función f de z sub 0 y de sus derivadas primera y segunda, que es Z1 y Z2. Podemos observar algunas simulaciones que el diferenciador de Levant ha sido programado en el lenguaje C para su simulación. Para analizar los resultados con un ejemplo demostrativo, se ha utilizado una función senoidal teórica como objeto de ensayo, a la que se le ha añadido un significativo ruido gaussino, NT con una desviación típica 0.2 para analizar la robustez del diferenciador. Podemos ver ahí la función teórica, acá abajo la podemos ver simplificada. Luego la derivada exacta de la función en ausencia del ruido debería ser la siguiente, que queda en la función teórica 0.5 coseno por el 0.5t menos el seno de t más el coseno de 2t más 0.5 menos 1.5 de seno por 5.t menos 0.5. En las siguientes figuras podemos observar los resultados. En la figura de aquí podemos ver con azul cómo es el ruido. En la siguiente podemos observar con una línea verde el ruido un poco amenorándose. Y vemos cómo el diferenciador se ajusta con gran precisión al valor de la curva derivada. Ahora tenemos como resultados la aplicación real es cómo justificar la eficacia del diferenciador que se ha procedido a ensayar, que era el HOSMC, del algoritmo comentado para obtener las aceleraciones en un robot real. Para eso podemos ver las señales procedentes de sensores colocados en un robot manipulador de industria. Los encoders situados en los ejes del robot proporcionan medidas de posición de los mismos, pero por requerimientos de control avanzado se precisan asimismo medidas y de aceleración. Como podemos observar en la imagen 14, se puede ver cómo mediante una manera sencilla la diferenciación numérica, siendo los resultados obtenidos mediante la técnica suficientemente aceptada y el ruido de la señal casi inapreciable. En la siguiente figura podemos ver la segunda diferenciación producida por los resultados inadmisibles desde el punto de su uso en el control del robot debido a su excesivo ruido. Y podemos observar en la imagen 16 que la diferenciación es suficientemente suave como para ser empleada en posibles controladores como retroalimentación y presenta un valor más preciso para las medidas de aceleración de los ejes. Muchas gracias. Conclusión. Se ha presentado algunas de las técnicas más recientes de control basado en modos deslizantes. El control por modos deslizantes de orden superior y el control por modos deslizantes dinámicos son presentados como una novedad. Los mismos prometen que pueden ser empleados para diferentes señales en presencia de ruidos. Su fortaleza y precisión ha sido mostrada como los resultados. Este trabajo refleja que los mejores resultados son obtenidos al emplear el diferenciador de orden superior, ya que los diferenciadores basados en modo deslizante dinámico presentan una menor complejidad.